¿no? En variable real, funciones de variable real, como por ejemplo el teorema de valor medio, el teorema de valor intermedio, ¿no? Son teoremas claves, ¿no? Entonces, ¿a quién se recuerda el teorema de valor medio? A ver. Dos teoremas interesantes, ¿no? El teorema de valor intermedio y el teorema de valor medio, ¿no? Entonces, en funciones, siempre no hay que, digamos, recuperar los saberes previos, ¿no? En funciones reales, ¿no? Funciones reales de variable real, ya, han visto dos teoremas, ¿no? Importantes, ¿no? El teorema, decía, ¿no? De valor intermedio y el teorema de valor medio. El primer teorema, el teorema, ¿no? De valor intermedio, ¿no? ¿Qué dice ese teorema? Vamos a enunciarlo gráficamente, ¿no? Dada una función, entonces, ¿cómo define una función continua, ¿no? Una función, solo acá exige la continuidad, ¿no? Una función continua en un intervalo cerrado, ¿no? Vamos a decir, o también puede ser abierto de A, cerrado generalmente, a B. Entonces acá está, digamos, ¿no? La imagen, ¿no? Con A, digamos, es el punto A, F de A, y por aquí el punto B, F de B. Entonces aquí se exige, ¿no? Que la función f, ¿no? Definida en el intervalo sea una función de clase C0, ¿no? En el intervalo cerrado A, B. Esto, recuerden que esto qué significa funciones continuas, ¿no? Entonces la función es una función de clase C0, intervalo cerrado A, B. Y la otra hipótesis, ¿no? Es de que f de A por f de B es menor que 0. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, sea una función continua tal que f de A, f de B es menor que 0, entonces la conclusión natural es esta, ¿no? Si ustedes observan la gráfica, dirían, ¿no? F de A acá es positivo, F de B negativo. Para que el producto sea negativo, tiene signos, ¿no? Opuestos. Uno es positivo, negativo o negativo positivo. Entonces, necesariamente, si la función es continua, estos dos puntos se van a unir. Este punto con este punto necesariamente. ¿Eso qué quiere decir? Significa que hay una curva, ¿no? Que puede ser una curva así, que pasa y corta el eje X, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe una axis AC. Entonces, la conclusión, mire, ¿no? Intuitivamente, ahí está, ¿no? El gráfico. A, B, tal que, ¿no? El F de, ¿no? El F de C es 0. Este es justamente el teorema de localización de raíces, ¿no? Cuando estén métodos numéricos van a trabajar con este teorema, ¿no? El teorema de valor intermedio. ¿De acuerdo? Es un teorema sencillo, fácil, ¿no? De interpretar. El segundo teorema es el teorema de valor medio, ¿no? Que hacen para, en este caso, para derivadas y también para integrales, ¿no? El teorema, ¿no? De valor medio. Entonces, ¿qué dice aquí? Hay dos condiciones, ¿no? Que aquí, ¿no? La primera es que f de x, ¿no? F de x es una función de clase C1, ¿no? F de x es una función de clase C1 e intervalo, digamos, abierto, ¿no? Abierto AB. ¿Estamos? Entonces, ¿no? En este caso, es una función de clase. ¿Qué significa que es una función
tal que la primera derivada es continua en este intervalo, ¿no? La función f es continua en el intervalo, ¿no? Si quieres, ¿no? Podemos trabajar así. Y el f de x, ¿no? Es continua el intervalo, o sea, cerrado. Listo. ¿De acuerdo? Entonces es derivable, ¿no? Y es, ¿no? La función es de clase C0, C1, ¿no? Para indicar, ¿no? En los extremos A y B, cuando es continua es cerrada, ¿no? Y cuando es derivable es abierta porque se habla de derivadas laterales, ¿no? A la derecha y a la izquierda. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Gráficamente, primero, ¿no? Vamos a hacer la gráfica. Igual aquí, ¿no? Punto A, por aquí punto B. La función es continua, entonces aquí vamos a tener, ¿no? El punto A, f de A, y aquí el punto, vamos a ir por aquí, el punto B, f de B. Es continua, además de ser continua, es derivable. ¿Qué quiere decir? Es una curva suave, ¿no? Entonces nosotros podemos trabajar, ¿no? Para que se vea claro. Una curva suave significa así, ¿no? Derivable en todos sus puntos, ¿no? Ahí está. Así. Es una función, ¿no? Derivable en todos sus puntos. Entonces, incluso podemos ponerlo así, ¿no? Para que quede mejor. ¿Sí? Viene así. Derivable, ajá, así. En todo punto. Ya está. Así. Muy bien. Entonces es una función derivable de clase C1, ¿no? Es una curva suave que no presenta puntas. Entonces es derivable en todos sus puntos. Ahora, nosotros podemos aquí unir el punto, ¿no? A con f de A con el punto bf de B. Y aquí, ¿no? Obviamente, la pendiente, ¿cómo se calcula, no? O así que este es A mayúscula, B mayúscula. Entonces, aquí la pendiente del segmento AB es simplemente f de B menos f de A sobre B menos A. Pero ¿qué te está diciendo el teorema? Dice, como esta es una función suave, derivable en todo punto, por lo tanto, existe un punto acá, existe una recta tangente paralela a ese segmento. Eso es lo que dice el teorema de valor medio. Existe una recta, ¿no? L paralela al segmento AB. O también acá podemos, ¿no? Trabajar aquí. Acá hay una tangente. Ahí está. Que esa también es una recta, ¿no? Paralela, ¿no? Es paralela. Vamos a decir, este es un L1 y este es un L2. Entonces, ¿qué significa, no? Entonces, para este de aquí, solo, ¿no? Para que vean, ¿no? Aquí, esta es la tangente, quiere decir, existe un punto, ¿no? Para trazar, proyectamos este punto, ¿no? A ambas, ¿no? Aquí y también aquí. Entonces existe un C, ¿no? Pero aquí, ¿no? La pendiente de la recta L1, M1, es igual a F' de C. O si quieren aquí, ¿no? Este sería C1, acá, etcétera. Suficiente con uno, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si la función es continua de clase C1, entonces se siente el intervalo abierto tal que el paralelo frente a B tiene la pendiente AB, ¿no? Es decir, F de B menos F de A sobre B menos A. Y entonces no se va a olvidar, ¿no? Estos dos teoremas son teoremas centrales del cálculo, ¿no? Uno es para ubicar raíces,
métodos numéricos, ¿no? El teorema fundamental del cálculo, ¿ok? También la regla de Hospital, ¿no? Se demuestra con este teorema. El caso particular es, ¿no? La, el teorema de Rolle, etcétera, ¿no? El caso particular es cuando f de A, ¿no? F de A es igual a f de B, ¿qué significa? Van a ser horizontales, ¿no? Si f de A es igual a f de B, por lo tanto, estas rectas paralelas son horizontales, por lo tanto, la pendiente es cero, ¿no? Y de ahí aparece justamente, ¿no? Los puntos máximos mínimos, ¿no? Listo, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué es el complejo? ¿Y cómo es el teorema del valor intermedio en variable compleja? ¿Y cómo es el teorema de valor no se extienden, ¿no? Al campo complejo? Entonces, estos teoremas quedan, ¿no? En cálculo diferencial, ¿no? De funciones de una variable real, ¿no? Funciones reales de una variable real. ¿De acuerdo? Entonces, tengan presente eso, ¿ya? Pues acá limpiamos. Y entonces, ¿no? Entonces, estos teoremas, ¿no? Como dice acá, el teorema de valor, ¿no? Tanto medio, intermedio, funciones reales, entonces alguien dirá, pues claro, profesor, es simple, ¿no? Porque si trabajamos en funciones complejas, no tenemos la relación de orden, ¿no? Por lo tanto, no puedo decir, ¿no? No puedo afirmar, ¿no? Que existe un complejo, un intervalo, tampoco hablamos de intervalos, ¿no? Ya en funciones complejas hablamos de regiones conexas, ¿recuerdan? Dominio conexo y abierto. Y en el teorema del valor medio igual, ¿no? Entonces, ¿cómo es la derivada? ¿Cómo funciona, ¿no? La derivada aquí ya no es la pendiente, ¿no? Ya solo pendiente de una recta tangente a la curva, sí, solo sí, la función es, ¿no? Una función continua, ¿no? De clase C1 en variable real. Entonces, por ahí va, ¿no? El tema, ¿no? Ahora, ahí está, ¿no? Eso. Muy bien. Entonces, cuando se habla de derivadas, de la derivada es un límite, ¿no? Hemos visto límites o la derivada es un límite. Entonces, recordemos, ¿no? ¿Cómo se define el límite en funciones reales, variable real? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí, si primero tenemos, ¿no? La secante, el punto X sub cero lo fijamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, si trazamos secantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, este punto trazo secante, o trazando secantes, y así. Entonces, ¿qué sucede cuando delta de x tiende a cero? Por lo tanto, será la posición límite, ¿no? Esa posición límite es una tangente, ya no intersecta en dos puntos a la curva, ¿no? Entonces, y esa es, ¿no? Justamente el límite, la razón de cambio, ¿no? A medida que delta de x tiende a cero, entonces es la pendiente, ¿no? Que está variando. Y justo en la posición límite, la pendiente es justamente la derivada, ¿no? En este punto. Listo. Entonces, ¿no? De manera natural, ¿no? Aparece ahí, ¿no? La pendiente, ¿no? Y si es una trayectoria, es, ¿no? La velocidad o la rapidez, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya. El otro tema, como ya hemos visto también, ¿no? Los límites laterales, ¿no? Acá ustedes pueden acercarse al punto x0 en los reales por la derecha o por la izquierda, porque está en la recta real. Pero ya en los complejos nos podemos acercar por infinitos caminos, entonces ya cambia, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Uno de los teoremas fuertes, ¿no? Cuando los límites laterales son diferentes, si solo si no existe límite, ¿no? Pero los límites, cuando hablas de lateral derecho, lateral izquierdo, significan dos caminos diferentes, ¿no? Entonces uno generaliza, ¿no? Si los límites, ¿no? Por diferentes caminos, ¿no? Resultan diferentes, entonces no existe límite de la función de variable compleja, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya.
Ahí seguimos, ya. Y en variable compleja ahí está, la misma definición. En este caso, nuestro delta de C, ¿no? Sabemos que Z, que es X más Y por Y, el Z0, que es X sub 0 más Y es 0. ¿Y qué es delta de Z? Ah, es el delta de X más Y delta de Y. Ya está. Entonces, el límite, o sea, dice la derivada de Z0 es igual al límite, cuando delta se tiende a 0, de la variación. Es decir, ¿no? De Z0 a Z0 más delta, este es justamente ¿no? El complejo o el fasor libre delta de Z. Entonces, evaluamos en f de Z0, la función va por aquí, ¿no? Del plano Z, ¿no? Al plano W. Recuerdo, ¿no? Entonces, esto aquí. Y este punto es este punto de aquí. Su imagen, ¿no? Su imagen. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí todavía hay una variación, pues, ¿no? Hay una variación, pero ya en el plano complejo. W, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si delta de Z tiende a cero? O sea, si tiende a cero, ¿qué significa tender a cero? Significa que su módulo decrece, ¿no? ¿No? Entonces, si delta de X tiende a cero, significa que delta de X tiende a cero y delta de Y tiende a cero, ¿no? Entonces, nos acercamos, pero a medida que nos acercamos, entonces, ¿qué pasa con delta de W? Igual, ¿no? Delta de W tiende a cero. Por lo tanto, ¿no? La derivada, ¿no? De una función de variable compleja se define como límite de la variación, ¿no? En el plano W, la variación sobre la variación en el plano Z. Porque cuando uno dice variación, simplemente hace Z sub 0 más delta de Z menos Z0, es el delta de Z, ¿no? Es la variación. Listo, si ese límite existe, entonces es derivable, ¿no? Derivable. Listo. Muy bien. Entonces, obviamente, aquí ya no podemos hablar de límites laterales, ¿no? Entonces, aquí hay infinitos caminos para acercarnos a Z0, ¿no? ¿Ok? Listo. Mostrar que f de z, zln es diferenciable para todo z y su derivada de cn z por n menos 1. La misma fórmula que vieron, ¿no? En funciones de variable, ¿no? Funciones reales de variable real, pero hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Ahí está, ¿no? A ver. Derivada por definición, ¿no? Este es el f de z sub 0 más delta de z. Z sub 0 más delta de z a la n. Menos f de z0, z0 a la n. Y acá vale la variación, ¿no? Luego, aquí aplicamos el binomio de Noetz, ¿no? A más b a la n, binomio de Newton, ¿no? Z sub 0 más delta z a la n es igual por binomio de Newton. Aquí usamos el i como índice, no es la unidad imaginaria, ¿no? Podemos usar letra K, letra I, letra J. Uno observa que está variando, ¿no? Desde el índice I0 hasta n, del número combinatorio de n en i, z sub 0, ¿no? A la n menos i, ¿de acuerdo? En este caso i es índice, ¿no? Delta de z a la i, menos z0 a la i. Pero ¿qué ocurre cuando i es 0, ¿no? Si es 0, de n0 sería, ¿no? 1, z sub 0 a la n, ¿no? O sea que tú haces z sub 0 a la n más, y ahí, ¿no? La sumatoria empieza ya en 1, ¿no? Para i 0 tengo, ¿no? El primer término. Luego, a partir, ¿no? De i igual a 1 hasta n, del número 1, n i, z sub 0 n menos i, delta de z a la i. Pero este z sub 0 a la n, como este se cancela, ¿no? Y quedaría esta expresión, pues ahí está, ¿no? Pero recuerden que delta de z divide a cada término, ¿no? Aquí hay, ¿no? Y 1 hasta n, acá hay n términos, ¿no? Y cada término divide por delta de z. Entonces, al dividir eso significa que ingresa, ¿no? Dentro de la sumatoria, es decir, acá ingresa delta de z.
Al ingresar va a quedar I menos 1, ahí está, ¿no? Pero, nuevamente aquí, ¿qué hacemos, no? Para I igual a 1, o sea, calculamos, ¿no? I igual a 1, ¿qué va a ocurrir? I igual a 1, voy a tener el número combinatorio de N1, ¿no? Z sub 0, N menos 1, pero, ¿no? Delta de Z a la 0. Y luego viene el límite, ¿no? El límite, si queremos, entra así, ¿no? Ya el límite ingresa dentro de la sumatoria, va a quedar, ¿no? Desde N, desde I, ¿no? Igual a 2, pues va a empezar en 2, N, número combinatorio de N en I, Z sub 0, o sea, faltaría así, ¿no? Z sub 0, N menos I, por el límite, ¿no? De cuando delta de Z tiende a 0, de delta de Z a I menos 1, ¿no? Si es 2, acá va a quedar, ¿no? 2 menos 1, delta de Z, tiende a ceros. Si I es 3, delta Z tiende a 0, o sea, solo que se queda con esta expresión, ¿no? Pero esto es N por Z0 N menos 1. Y está la fórmula, la misma fórmula, ¿no es cierto? Por lo tanto, la derivada de Z a la N, entonces, ¿no? Es F' de Z es igual, ¿no? N por Z N menos 1 para todo Z complejo. Como estuve eligiendo un Z sub 0 arbitrario, entonces generalizo que esta fórmula vale para cualquier Z, ¿no? Para cualquier complejo. Listo. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Contesten, por favor. Ya. ¿Están en la sala? Jóvenes, ¿están en la sala? Contesten. Todo lo profe. Gracias. Listo. Ya, entonces ahí tenemos la fórmula. Ahora, todas las, como hemos visto, ¿no? El álgebra, ¿no? El álgebra de funciones, el álgebra, ¿no? De límites, el álgebra de continuidad. Todas esas, ¿no? Siguen, son válidas en variable compleja. Igual ocurre con la derivada, ¿no? Las reglas de derivadas son las mismas que en el cálculo de funciones reales de variable real. Entonces, la derivada, ¿no? De una constante compleja por una función compleja, la constante compleja sale, se deriva, ¿no? La función compleja. La derivada de la suma es suma derivada siempre que exista la derivada de f, exista la derivada de g. Igual en el producto, ¿no? Esta es la regla de Leibniz, ¿no? La derivada del producto es, ¿no? La derivada de la primera función por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Y la derivada del cociente es un caso particular del producto, ¿no? Entonces, es la derivada de f por g menos f por la derivada de g sobre g cuadrado, ¿no? La regla de la cadena rige de la misma forma, es decir, ¿no? Para la composición, para derivar, tiene que aplicar la regla de la cadena, ¿no? ¿Ok? Demostrar estas reglas, ¿no? A partir de la definición es bastante sencillo, ¿no? Lo que hacen es, ¿no? Este sí, ¿por qué sale? ¿No? Por ejemplo, hablan de la definición, ¿no? ¿Qué viene a ser CF'? Profesor, el límite, ¿no? Del delta Z cuando tiende a cero, todo con definición cada uno demuestra. Esto es, ¿no? ¿A qué es igual? Esto es, ¿no? Recuerdan, tiene que variar en el delta, ¿no? El f de z0 más delta de z menos f de z0. Entonces, ustedes, ¿qué es el f de z0? O sea, ahí dicen, es c por, ¿no? El f de z0 más, ¿no? Delta de z menos el c por f de z0. Es eso. Sobre delta de z, y ahí sacan la constante y sale inmediato, ¿no? O sea, no hay, no hay igual con la suma, producto, igual, ¿no? Aplicar solo, ¿no? La definición. En el caso, ¿no? De derivadas, ¿no? De la derivada inversa, justamente ahí, ¿no? A ver, ¿no? Vamos a preguntarles.
A ver, lo siguiente. Eh, derivada, ¿no? Por ejemplo, dicen, sea la función f de x es igual al arco, ¿no? Arco sen de x. ¿De acuerdo? Demuestre, ¿no? Demuestre que la derivada de arc sen, ¿no? Demuestre que f' de x es igual a, ¿recuerdan? 1, ¿no? Es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿no? Listo. Le está diciendo demostrar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? A ver. Entonces, algo parecido se hace en los complejos, ¿no? A ver, ¿quién se recuerda de cómo demostrar que la derivada de arcsen es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos que hablar acá de función directa, función inversa, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, de un conjunto, ¿no? Si vamos a trabajar con seno, seno tiene inversa, ¿no? La directa es, ¿no? De menos pi medios a pi medios va, ¿no? A menos 1, 1, esa es la función directa, seno. Aquí es inyectiva, ¿no? Como es inyectiva, tiene inversa, ¿no? Es decir, esa inversa es, ¿no? El seno, ¿no? A la menos 1, o también es el arcsen, ¿no? Entonces va, ahora, ¿no? Regresa al intervalo menos pi medios, ¿no? ¿Cuál me conviene, no? Ahora, si yo quiero la derivada de la inversa, ¿no? ¿No es cierto? Porque si hacemos esto, mira, ¿no? Le dice, bueno, voy a hacer esto, seno, o sea, arc sen de sen, ¿no? De x, esto es x, ¿de acuerdo? Pero acá no va a derivar, o sea, aquí no va a lograr, ¿no? Porque si yo derivo, o sea, derivada de Garcén, no sé, porque si acá hace eso, no va a lograr. Entonces, ¿qué requiere? Esta no. Requiere entonces que esta arcsen de menos 1 a 1 y va de menos pi a pi, también es inyectiva, por lo tanto tiene inversa, es decir, ahora regresa a menos 1, ¿no? Así, ¿no? Es decir, va, ¿no? Seno, luego de aquí va la directa, ¿no? Directa, y acá es la directa, es decir, ¿no? Seno. Ahora, en vez de hacer esa, la primera composición no me sirve, ¿no? Entonces la segunda composición componemos de aquí. Acá sí tenemos seno compuesta, ¿no? Con el arc sen de x me da x, ¿no? Y el x tiene que estar en el intervalo de menos 1 a 1, ¿no es cierto? Hasta aquí, pero cuando derivamos, ¿no? Cambia, ¿no? Va a estar, esta es una cosa, es, ¿no? La composición, ahora la derivación es otra cosa. Entonces derivamos, ¿no? Derivado respecto a x de sen, ¿no? De sen, arc sen, ¿no? Y derivada de x es 1, ¿no es cierto? Derivada de seno es coseno, coseno de arc sen de x, ¿no? Por la derivada, ¿no? Justo por la derivada, ¿no? La derivada justo el que están buscando es la derivada de arc sen, ¿no? De arc sen. Listo, y ese es 1. Entonces la fórmula que derivada de respecto a x de arc sen de x, eso es igual a 1 sobre coseno de arc sen de x. Pero seguimos, ¿no? Para llegar a demostrar, ¿no? Si quiere, lo llamamos, pues, en vez de estar trabajando, este es el f de x y ya le pongo f' de x, ¿no? Este es igual a 1 sobre, pero coseno es más o menos raíz cuadrada de 1 menos, ¿no? Seno cuadrado, ¿de qué? De arc sen, ¿no es cierto? Ya está. Pero el coseno está definido, a ver, ¿de dónde a dónde? Para que coseno no esté definido, recuerden que el arcsen está variando, ¿no? De menos 1 a 1, ¿no? Ahí está, ¿no? El arcsen varía de menos 1 a 1, este. Ya. Ahora, el coseno, ¿de dónde a dónde está variando? Parecía coseno, ¿no? El que va a estar en la función directa,
¿no es cierto? Va a variar de menos pi medios a pi medios, ¿no? Pero el coseno de menos pi medios a pi medios es positivo. Por lo tanto, recuerden, ¿no? Más, ¿no? Como va de menos pi medios a pi medios, está en el primer cuadrante, cuarto cuadrante. Por lo tanto, este es positivo. Solo es positivo. Así, ¿no? Por lo tanto, f' de x es igual 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos seno arcsen, como son inversos, ¿no? Es x cuadrado. ¿Y cuál estaría demostrado? ¿No? Usando simplemente la composición, la regla de cadena. Ya. En este caso es análogo, ¿no? Si nosotros definimos una función que va, ¿no? De un conjunto, ¿no? Vamos a decir aquí, llega aquí, ¿cierto? Dice, está aquí. Entonces, va, ¿no? Una función de variable compleja de un conjunto, digamos, G a un conjunto, digamos, S. Pero como es inyectiva, tiene inversa. Entonces va a ir, ¿no? A otro conjunto, que lo puedo llamar W, ¿no? Entonces aquí está la inversa, ¿no? Inversa. Este es un conjunto W, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Que aquí, a este Z que está aquí va a estar el f de Z. Y aquí va a estar, ¿no? El mismo Z. O sea, puedo regresar, ¿no? Este de aquí es el conjunto G, en realidad, ¿no? Entonces aquí le aplicamos, este sería, ¿no? F de Z. Y esto es igual a Z. Por lo tanto, aquí, ¿no? La composición, ¿no? Es la derivada f de Z. Pero esto es Z. Si derivamos, ¿no? Será derivada, ¿no? Aplicamos respecto a Z, sería la derivada, ¿no? De este f', ¿no? De f inversa, f de Z. Este es 1, ¿no? Hemos visto la derivada de Z a la n, es n por Z a la n menos 1, acá hace 1, Z a la 0, ¿no? Entonces acá primero la derivada de la inversa, respecto, ojo, de la inversa. Así. Evaluado, este es un f de Z, podría llamarle W, ¿no? Es un W. Por la derivada, ¿no? Por f' de Z. Por f' de Z. O sea, composición, ¿no? F es igual a 1. Entonces, cuando queremos hallar la derivada, ¿no? De la inversa, ¿qué sale, no? La derivada respecto a Z de la inversa, ¿no? W, en realidad, W, ¿qué es, no? El W es simplemente f de Z. Este es igual a 1 sobre f' de Z. Para que ello ocurra, el f' de Z tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Está prácticamente la regla, ¿no? De cómo derivar una función inversa. Si tiene una función inversa, la derivada de la función inversa simplemente es 1 por f' de Z, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, tenemos, ¿no? Acá, ¿no? La forma equivalente a lo que acabo de hacer, ¿no es cierto? ¿No? La derivada a la inversa, fz de 0, simplemente es 1 sobre f' z0. Listo. ¿No? La forma gráfica que he visto es simple, ¿no? Ahora, si nosotros trabajamos ya en forma analítica, entonces hay que explicar paso por paso. Primero que la función f es inyectiva, ¿no? Mira, está yendo del plano Z de un conjunto abierto conexo a los complejos inyectiva y derivable, dice, y derivable. Y además exige que la derivada en Z0 sea diferente a 0. Supongamos además que la imagen es abierto, ¿no? Lo que está trabajando omega es este conjunto, y su imagen, ¿no? F omega, este F, ¿no? Aplicación vía F,
es abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Sin frontera, ¿no? Sin frontera. O sea, acá representamos con segmentos así, ¿no? Líneas punteadas. Ahí está, es abierto. Omega también es abierto. Pues ya está. Esa es la función directa, ¿no? Esta es la función directa, miren, ¿no? Viene así. Función directa. Aplicamos, tengo la función directa. Es inyectiva, dice, ¿no? O sea, esto es inyectiva, ¿no? Y recuerden qué significa inyectividad, ¿no? Uno a uno, por lo tanto, tiene inversa. Luego, ¿no? Esto va, ¿no? Dice que aquí la derivada es diferente de cero, ¿no? Tomamos z sub cero, tiene su imagen, f de z0, además, ¿no? La derivada, f' de z0 es diferente de cero. Luego, ahora que regresa, ¿no? Es decir, no, aquí nuevamente aquí viene a w, aquí el mismo todo, ¿no? Aquí, ¿no? Ya, borramos momentáneamente esto. Luego dice, no, esto regresa, existe la inversa, por lo tanto, ese le representamos con f, ¿no? Y eso regresa a omega. Omega. ¿De acuerdo? Ese será, ¿no? Justamente el f, o sea, será, le puedo llamar w, que es f inversa, ¿no? En f de z0. Listo. Muy bien, entonces, ¿pero qué hay, no? Si nosotros componemos, ¿no? Componemos, ¿no? Y aparece lo que hemos visto en antes, o sea, ¿no? Listo. Ya. Entonces, la derivada diferente es cero, ¿no? Y ahí la composición puede ver, ¿no? Que este prácticamente es una identidad, ¿no? Esto va acá, acá. Este es, ¿no? La inversa evaluado en f de z. Y ese es igual a z. Entonces ahí viene, ¿no? Supongamos que es abierto, la inversa es continua, tiene que ser continua en f de z0, ¿no? Entonces la inversa de la función es derivable en f de z0. Ahí está, ¿no? La esencia. Pero aquí dice, la derivada implica tener una función de este tipo, puede ser g de z, f de z menos g de z sobre z menos s, y la derivada f' z0 g de z. Estoy trabajando con una función adicional. Si yo demuestro, ¿no? Que este es continuo en z0, significa, pues, ¿no? Que calcula, ¿no? La inversa. Esta función permite escribir, y sabe, supongamos que z es diferente. Para z igual a z0, f' z0, directo. Para z diferente, esto significa diferente, tenemos ahí la función de este tipo. Entonces, f de z menos f z0 es g de z por z menos z0. Luego va reemplazando, ¿no? Ahí va reemplazando. Voy a momentáneamente a ir, ¿no? Reemplazo, ¿no? ¿Qué cosa es W0? Y f z0, tomamos la inversa. W menos W0 es G, ¿no? De F, ¿no? F de W, que viene a ser Z0, ¿no? Y este Z0, ¿no es cierto? Menos, este Z menos Z0, ¿no? Y de ahí aparece, ¿no? Si usted observa, ¿no? 1 sobre G de F inversa de W. Si aquí W tiende a W, es la derivada de W, ¿no? Usando nuevamente, ¿no? La continuidad, ¿no? De la derivada, ¿no? La inversa de W0, y además, ¿no? Z sub 0 es la inversa simplemente. Concluimos, ¿no? Que el límite de esto es justamente G, ¿no? En f' de W es Z, el G de Z, pero 1 sobre G de Z. Eso resulta, ¿no? El G de Z resulta, ¿no? El F, ¿no? Entonces acá reemplazamos, igual en el límite, ¿no? Es la derivada, ¿no? Tomamos W ese es 1 sobre f' z0. Listo.
Y como decía, teoremas, ¿no? Como de la Hospital, digamos, ¿no? Recuerda que en este caso, en función de variable compleja, ya sabemos de que el infinito complejo se caracteriza, ¿no? Con imagen del polo norte, ¿no? Tal que no, digamos, ¿no? La proyección del polo norte no se da en el plano complejo, ¿no? Eso hemos visto en la esfera de Riemann. Entonces, si las mismas condiciones, ¿no? Si, si quiero hallar el límite del cociente y el numerador se anula, que estoy en una forma indeterminada, entonces el límite se calcula derivando, ¿no? Deriva el numerador, denominador, y si G' de Z0 es diferente de cero, sería el límite. ¿Qué pasa si se anula, ¿no? La primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, ¿no? De las funciones numerador-denominador. En ese caso aplicamos la regla general, ¿no? Ahí está, ¿no? Extensión sí, hasta la orden n-1 es cero, y g también hasta la derivada de n-1 es cero, y las funciones, ¿no? Y las funciones y las dos n funciones derivadas son diferenciables en z0, o la derivada en décima diferente de cero, entonces el límite es eso. ¿De acuerdo? En el numerador tendremos, ¿no? Si derivamos, ¿no? ¿Cuántas veces? Hasta el orden n veces. El de n veces en total 2n veces, ¿no? Por eso esas dos funciones derivadas son diferenciables en z0. Por lo tanto, la derivada, ¿no? De una función fc sobre g de z se calcula, ¿no? Con el mismo teorema, ¿no? Que es conocido, pues, ¿no? Y está justamente Marqués, ¿no? De la Hospital. Recuerden, en el siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Eh, digamos, pues, ¿no? Los, los personajes notables se dedicaban, pues, ¿no? A las matemáticas, a la física, ¿no? Muchas veces patrocinado, ¿no? Por los reyes o por los condes o por los marqueses, ¿no? Este caso el mismo marqués, ¿ok? Diferencial, en la diferencial le vamos a pasar rápido porque eso es una variable es conocido, que es, por ejemplo, si yo digo x cuadrado, entonces, ¿qué es una diferencial, no? La diferencial es, ¿no? Esta es la derivada, ojo. Pero si es diferencial, la diferencial es la derivada por dx. O sea, es diferente, ¿no? Siempre, ¿no? En una función de variable es simple, pero una función ya de variable compleja, ¿cómo se comporta, no? Entonces, siempre cuando trabajamos, ¿no? Con la variación va a aparecer, ¿no? La derivada de la función, delta de z más e delta de z. ¿De acuerdo? Entonces aquí está diciendo f' de z más el épsilon por delta de z. Realmente delta de z y épsilon tienden a cero, ¿no? Si tienden a cero, si delta de z tiende a cero y esto tiende a cero, entonces cero, cero no quiere decir que van a cero, simplemente se vuelven diferenciales, ¿no? Diferenciales, ahí está. Ahora, finalmente, si epsilon tiende a cero, cuando delta tiende a cero, simplemente tenemos esta expresión queda, ¿no? E tiende a cero, chao. Listo. Entonces, la diferencial de esta forma, ¿no? Miren, ¿no? Es diferencial, la derivada por diferencia. Entonces, uno puede escribir, ¿no? Esta diferencial pasar aquí, tiene simplemente la derivada, como este caso, ¿no? Entonces, ahí no va a haber dificultad. Muy bien, falacias, ¿no? Las falacias recuerden que son, ¿no? Digamos, ¿no? Proposiciones que aparentan ser verdaderas, pero no tienen un sustento lógico matemático. En este caso, veamos, ¿no? 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado, 2 más 2, 3 al cuadrado, 3 más 3, ¿no? Miren, ¿no? 4 al cuadrado es 4 más 4 más 4 más 4, es cierto. Entonces, uno dice x al cuadrado es x más x veces, ¿no? Y luego, alguien dice, bueno, si es así,
¿Será verdad, no? Entonces aquí será verdad trabajar 2x igual derivada de x1 más uno más el último uno, x veces, ¿no? Es x veces, ¿no? Pero 2x es igual a x, pero x en general diferente es cero, ¿no? Entonces concluye que 2 es uno, ¿no? Es una falacia. ¿Por qué? A ver, ¿quién podría explicarme a qué se debe? ¿Por qué razón ocurre eso? ¿Alguien de la sala? ¿Alguien de la sala puede explicar? ¿A qué se debe? Respondan. Tiene que intervenir, pues, ¿no? Alguien diría, se va a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? De que está trabajando con un conjunto discreto, ¿no? Uno, 2, 3, 4 y X debe ser también natural. En los naturales no tiene sentido hablar de derivadas, nada, ¿no es cierto? Es un conjunto discreto. En conjuntos discretos no se habla de continuidad, no se habla de derivadas, ¿no? No hay límite, no hay nada de eso. Son conjuntos discretos, por eso justamente falla, ¿no? A ver, eso es lo que dije, ¿no? Bueno, cuando hablamos de derivación en funciones reales, de variable real, ¿no? Para que sea derivable, primer requisito van a ser, profesor, tiene que ser continuo. Primer requisito es continua. Si la función es continua en un punto, entonces, ¿cuándo existe la derivada? ¿No? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Eh, en funciones reales, ¿sabes? ¿Es derivable en cero? No, profe, porque no es continuo en cero. ¿Es derivable aquí? X1, no, profe, porque no es continua, pues, ¿no? Estas dos funciones no son derivables, ¿no? Entonces, pero, ¿qué ocurre, no? Digamos, ¿no? En variable compleja, ¿no? Uno puede encontrar funciones reales que no son derivables, ¿no? Que no son derivables, ¿no? En ciertos puntos. De forma similar, Cauchy, en el año 1820, ya entrando al siglo, ¿no? Estas funciones complejas que no poseen derivada, son continuas, pero no tienen derivada, ¿no? O sea, ahí hay otra diferencia, ¿no? Que la función compleja puede ser continua, pero no derivable, ¿no? Listo. A ver, veamos el... ¿Qué significa que no sea derivable, ¿no? Entonces, la derivabilidad, cuando trabajamos, ¿no? Con funciones que tienen puntas o regiones que tienen puntas, ¿de acuerdo? Entonces no es derivable en las puntas. Y ahí aparece justamente ya, ¿no? La geometría fractal. Entonces esa geometría fractal, ¿no? Trabaja básicamente con patrones, ¿no? Del mundo real. Ubicamos figuras, ¿no? En el mundo real y observamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un triángulo equilátero, ya equilátero, consiste, ¿no? En trisecar, ¿no? Cada lado, trisecamos acá, trisecamos aquí, trisecamos acá, trisecamos, listo. Entonces, ¿qué pasa, no? Ahora, al trisecar aquí, formamos, ¿no? Sacamos este de aquí, ¿no? Sacamos este de aquí, igual aquí, igual aquí, y luego aquí armamos, ¿no? Otro triangulito, ¿ya? Igual aquí extendemos, así.
igual aquí. Ya. El siguiente proceso, ¿no? Se hace nuevamente para cada triángulo, ¿no? Igual aquí, ¿no? Triseco aquí, igual aquí, triseco, y sigo, ¿no? Armando triangulitos. Entonces, este sería el proceso uno, ¿no? Entonces acá vamos a ver simulado, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí está. Te empieza triángulo, es lo que decía, y a medida que vas aumentando el número, ¿no? O sea, el proceso N1, N2, N3, N4, ¿qué se está generando? Se está generando una región que prácticamente todas, ¿no? Todo su borde está formado por puntas. Por lo tanto, en el borde no es derivable, ¿no? No es derivable. Hay puntas, está viendo, ¿no? ¿Ok? Ya. Es la famosa curva de Koch. ¿Ya? Entonces, pero esto es ¿no? De área finita, pero perímetro infinito. Entonces uno puede deducir, ¿no? Que el perímetro es, ¿no? Infinito y área finita. Ahí está. El perímetro dado por esta expresión, ¿no? Para N1, para N2, ustedes deducen, y lo pueden ¿no? demostrar de manera inductiva, el perímetro, ¿no? En la etapa enésima está dado por 4n, 3n menos 1. Si n tiene infinito, esto es infinito. ¿Listo? Entonces, interesante, ¿no? La curva de Weierstrass. Weierstrass, ¿no? Un matemático, ¿no? También, ¿no? Ya prácticamente del siglo, eh, este vivió hasta el siglo, casi el siglo XIX. Entonces él también da ¿no? Su curva histórica, y yo te voy a decirle el primer fractal conocido, y esto está construido, ¿no? Todos los fractales lo construían pues manualmente, ¿no? Actualmente pueden simular, ¿no? Ahí está. Esta es, ¿no? La función, ¿no? De Weierstrass. La serie de n0 infinito a la n coseno de bn pi x. ¿De acuerdo? Ahí está. Pero tiene ciertas condiciones, ¿no? Para que funcione, ¿no? Para que la función carezca de tangente única en cada punto de sus, ¿no? En cada punto, es necesario que A sea menor que 1 y B sea un entero impar y además mayor que 1 más 3 pi medio. Son condiciones bien, ¿no? Sutiles, ¿no? Que encontró en este caso, ¿no? Carl Theodor Wilhelm Weierstrass, ¿no? Es otro factor, quiere decir que no es derivable en ningún punto, ¿ok? Ya. Ahora vea, regresemos a las funciones complejas, ¿no? Damos la función conjugada, ¿de acuerdo? La conjugada. Entonces la conjugada dice, es una función, entonces la aplicamos, ¿no? A ver, ¿será derivable? Veamos. Obviamente, como función es continua, ¿no? Alguien dice, a ver, veamos qué cosa es conjugada, ¿no? Es x menos y. Continuidad, hay continuidad, ¿no? Entonces, esto es continuo, ¿no? La función conjugada es continua. Ahora será derivable, entonces aplicamos definición, ¿no? Derivabilidad. Ahí está, ¿no? Entonces decimos, a ver, f', definición, ¿no? Límite ¿no? De delta x tiende a cero, variación en el plano W, f de z más delta z menos f sobre delta de z. Desarrollamos, ¿no? Entonces, f de z es conjugada, f de z es conjugada. Entonces quedaría, ¿no? Delta de z conjugada entre delta de z conjugada. Pero delta de z es, ¿no? Delta de x más y delta de y acá sería delta de x más y delta de y. Ahora dice. Pero la conjugada es este. Entonces aquí, el análisis aquí, acá. Entonces, para acercarnos, ¿no? A cero, porque yo quiero que el delta de x no se vaya a cero. El cero está por aquí. Ya. Por aquí me estoy acercando con delta de x tiende a cero y por aquí con delta de y tiende a cero. Yo elijo un camino 1. En el camino 1, obviamente, delta de y es igual a cero, no hay variación ahí.
En el camino 2 acá, camino 2, ¿qué pasa? Que el delta, ¿no? De X, ¿no? Siempre es cero, ahí no hay variación del eje X, pero delta de Y tiende a cero. Entonces, calculo, ¿no? Este límite por el camino, dice, ¿no? Calculamos, ¿no? El límite, entonces, ¿no? El límite por el camino C1, en este caso, ¿qué significa? Que delta de Y es cero, quedaría delta de X tiende a cero sobre delta de X entre delta de X, porque delta de Y tiende a cero. Es 1, este es 1. Listo, ya. Sale 1, ¿eh? Sale 1, ya. Ahora, límite por el camino 2. En este caso, el camino 2 es delta de Y tiende a cero. Delta de Y tiende a cero. Delta de X es cero. Cero, cero. Cero, cero, quedaría menos I delta de Y sobre I delta Y. Pero esto queda límite. Listo. Entonces, ¿qué sale aquí? Ya sacamos esto, cancelamos esto sale directo, ¿no? Colocamos menos 1. Entonces, miren, menos 1. Entonces, aquí he encontrado dos caminos diferentes, ¿sí? Y resulta que los límites son diferentes. Por lo tanto, no existe límite para ningún valor de z, ¿no?